La realidad está moldeada por la conciencia. ¿Y si el mundo que percibes no fuera más que un reflejo de tu propia alquimia interior? Los antiguos susurraban esta verdad en templos olvidados hace mucho tiempo, inscrita en pergaminos considerados demasiado peligrosos para sobrevivir al fuego de los imperios. La realidad, tal como nos han enseñado a aceptarla, no es una estructura sólida. Es un espejismo moldeado por la percepción, un organismo vivo que se doblega a las intenciones de la conciencia. Los sabios de la antigüedad, desde los místicos, del Tíbet hasta los escribas de las escuelas herméticas, hablaban de la mente como el primer arquitecto. Antes de que existiera la forma, existía la conciencia, y dentro de esa conciencia danzaba el potencial infinito de la creación. No estás simplemente caminando por la realidad, la estás soñando. La ciencia moderna, encubierta en el lenguaje de partículas y probabilidades, ha comenzado a descubrir estas mismas verdades. El infame experimento de la doble rendija, por ejemplo, destrozó la noción de un mundo objetivo. Los electrones, esos esquivos mensajeros de la materia, se negaban a comportarse como partículas sólidas cuando no eran observados. Pero en el momento en que eran observados, sus trayectorias se transformaban en líneas predecibles. El observador, entonces, no estaba separado de lo observado. Esto no es una metáfora, es una ley cósmica. Incluso el gato de Schrödinger, atrapado en una paradoja de vida y muerte, nos muestra la extraña intimidad entre la atención y la realidad. Textos antiguos, alguna vez prohibidos por decreto imperial, insinuaban esto, advirtiendo que quienes aprendieran a enfocar la mente podrían influir en el transcurso del tiempo. Pero este poder ha estado oculto tras velos, disperso en fragmentos por todo el mundo. Los chamanes hablaban de él cuando contaban historias de caminantes de sueños, aquellos que podían cruzar entre realidades. Los alquimistas lo custodiaban, codificándolo en símbolos y metáforas para mantenerlo alejado de los no iniciados. Y sin embargo, la clave siempre ha estado disponible para el buscador que se atreve a cuestionar la ilusión. La energía que une los átomos es la misma fuerza que responde a la creencia, la emoción y el pensamiento. No vives en el mundo vive dentro de tu conciencia. Esto no es una abstracción poética, es la sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación por quienes sabían que la percepción es la puerta a la transformación. Tu atención es el cincel que esculpe la arcilla cuántica. Cada momento, cada mirada, cada creencia que llevas dentro, moldea silenciosamente el campo que te rodea. La realidad responde no solo a tus palabras, sino a tu frecuencia. Y esa frecuencia es una canción compuesta por tus emociones, recuerdos y alineación interior. La antigua práctica de alquimia interior no consistía en convertir el plomo en oro, sino en transmutar la percepción fragmentada en claridad divina. Cuando cambias tu conciencia, cambias la línea temporal, y al hacerlo, activas patrones ocultos durante mucho tiempo, verdades codificadas en la estructura misma de tu ser. El mapa nunca estuvo ahí fuera, siempre estuvo escrito en la resonancia de tu alma. Y sin embargo, si este conocimiento es tan poderoso, ¿por qué nos han enseñado a ignorarlo? Porque el poder sin sabiduría es caos. Los guardianes de los cóndones, textos prohibidos, sabían que solo quienes se preparaban con disciplina y humildad podían ejercer tal fuerza con responsabilidad. Pero ahora, a medida que el velo se adelgaza y la energía cósmica se intensifica, más personas están despertando a este potencial olvidado. La ilusión de separación comienza a resquebrajarse, y la luz se filtra a través de esas fisuras. Aún así, la pregunta persiste. Si tu mente moldea la realidad a cada instante, ¿qué moldea tus pensamientos? ¿Qué fuerzas ocultas guían tu brújula interna? La respuesta reside en lo más profundo, en las corrientes de energía que recorren cada idea que has tenido, cada sentimiento que has enterrado y cada sueño que has abandonado. Y eso nos lleva a una comprensión mucho más profunda. Los pensamientos
son ondas de energía. Imagina, por un momento, que cada pensamiento que has tenido aún resuena en las capas invisibles de la existencia, no como recuerdo, sino como frecuencia. Los sabios que una vez caminaron bajo los cielos de obsidiana de Babilonia creían que los pensamientos no estaban ligados a la mente. Eran corrientes de energía viva que fluían a través de dimensiones inexploradas por el ojo físico, y ahora, con el auge de la exploración cuántica, su sabiduría prohibida resurge. La ciencia, vacilante y humildemente, confirma lo que los místicos han proclamado durante mucho tiempo. Los pensamientos no son susurros invisibles, son órdenes eléctricas, codificadas con intención, capaces de moldear la matriz de la realidad. Lo que piensas no es pasivo, es creación en movimiento, pura energía cósmica vibrando a través de la red de la existencia. Tu cerebro, por complejo que parezca, no es más que un vehículo, un traductor entre reinos. Funciona como un procesador cuántico, emitiendo señales que se propagan más allá del cráneo, más allá de la piel, hasta el mismísimo éter. Antiguos pergaminos de tradiciones atlantes perdidas hablaban del fuego mental, una fuerza interior que irradiaba más allá del cuerpo y alteraba los campos energéticos de los demás. Este concepto, antes considerado misticismo, ahora se refleja en datos medibles. Los campos electromagnéticos generados por los pensamientos son reales y detectables. Afectan a plantas, animales, agua e incluso máquinas, pero la verdad más profunda permanece oculta a simple vista. Tus creencias emiten códigos en la estructura del mundo. Códigos que, según su frecuencia, aprisionan o liberan. Las emociones no son meras reacciones, sino amplificadores. Un solo pensamiento impregnado de miedo contrae tu campo, pero un pensamiento inmerso en la gratitud lo expande infinitamente. Este es el arte perdido de la alquimia interior. Manipula, no con las manos, sino con concentración. Transmuta las vibraciones inferiores en superiores. Conviértete en el arquitecto silencioso de tu destino, dominando las frecuencias que emites. Muchas civilizaciones sagradas nos advirtieron de esta verdad. Los druidas la tallaron en círculos de piedra, alineando la energía con la intención. Los sacerdotes egipcios la codificaron en jeroglíficos, conectando corazón y mente como una sola corriente sagrada. No eran simples rituales, eran tecnologías del alma. A medida que tus pensamientos oscilan en este océano de posibilidades, crean ondas que retumban mucho más allá de lo que tus sentidos pueden percibir. Y sin embargo, esta fuerza ancestral ha sido trivializada. Distraídos por el ruido, secuestrados por narrativas, la mayoría vive sin ser consciente de que sus pensamientos están guiando la realidad en tiempo real. Los guardianes de misterios ocultos comprendieron que dominar el pensamiento no se trata de control, sino de coherencia. Una mente caótica emite estática, resistencia. Una mente armonizada se convierte en un faro, atrayendo sincronicidades que desafían la lógica y la razón. Este es el poder tras la manifestación, una danza entre lo invisible y lo encarnado, entre lo que se siente y lo que se materializa. Pero aquí reside la gran paradoja. Si tus pensamientos moldean la realidad, ¿qué moldea tus pensamientos? ¿Qué energías alimentan las semillas de la creencia en tu interior? ¿Qué influencias ancestrales susurran bajo la superficie de tu mente? Las respuestas no residen en la lógica, sino en la geometría sagrada del sentimiento, en los ecos de la sabiduría ancestral que aún laten en tu linaje. Si los pensamientos son energía, entonces la concentración es ritual. La atención se convierte en invocación, y a cada instante estás lanzando hechizos energéticos. ¿Te des cuenta o no? Para ejercer verdaderamente esta fuerza, uno debe descender al corazón, donde termina la razón y comienza la resonancia. El corazón es la clave para la manifestación. Bajo el ritmo de tu respiración, hay un pulso silencioso, antiguo, resonante y cósmico. Es el latido, no solo de tu cuerpo,
sino de tu arquitectura espiritual. Mientras la mente proyecta pensamientos como rayos de luz, el corazón emite frecuencias como un sol. Los antiguos místicos, mucho antes de que la ciencia moderna se atreviera a medir los campos electromagnéticos, hablaban del corazón como el trono del alma, el templo interior donde convergen la voluntad divina y el deseo humano. Hoy sabemos lo que ellos sabían en secreto. El campo electromagnético del corazón es miles de veces más potente que el del cerebro. Pero la verdad esotérica es más profunda. No solo es más fuerte, es más sabia. El corazón es un puente, un portal a reinos no expresados y el ancla de la alquimia interior. Descifra lo invisible, sintoniza el cuerpo con frecuencias más elevadas y sirve como centro de mando para la manifestación. Los textos prohibidos, antaño ocultos en monasterios y custodiados por órdenes secretas, revelan que civilizaciones como la maya, la egipcia e incluso los primeros taoístas consideraban el corazón no como un simple órgano, sino como un oráculo. Cuando se entra en un estado de coherencia corazón-cerebro, el campo energético se expande y la intención se alinea con la creación. Gratitud, amor, valentía, no son solo sentimientos. Son frecuencias, llaves de la caja fuerte de la realidad. Considera esto: cuando sientes alegría sin razón, cuando despiertas con una sensación de asombro, todo tu sistema energético se ilumina. Empiezas a emitir una resonancia que evoca personas, situaciones y sincronicidades que reflejan tu estado interior. Los místicos se referían a esto como alineación magnética, una fase en la que tu energía cósmica se sincroniza con los ritmos del universo. Esto ya no es espiritualidad abstracta, sino ciencia del campo. Tu vibración se convierte en una brújula que te guía hacia líneas de tiempo previamente inalcanzables. En este estado, la manifestación no es esfuerzo, es fluidez. Es recordar cómo hablar el lenguaje original de la creación, la frecuencia. Pero hay una razón por la que el poder del corazón ha sido suprimido. En un mundo construido para favorecer la lógica, la estrategia y la sobrecarga mental, la sabiduría del corazón ha sido descartada como debilidad. Esto no es casualidad, es diseño. Los guardianes de misterios ocultos sabían que mientras las masas estuvieran desconectadas de sus corazones, sus manifestaciones permanecerían caóticas y débiles. El miedo reduce el campo. La duda perturba la coherencia. Pero un corazón encendido por la iluminación se vuelve imparable. Se convierte en un diapasón para realidades superiores. Es a través del corazón que la sabiduría ancestral susurra sus verdades más claras, no como palabras, sino como conocimiento. Así que la pregunta ya no es si tu corazón importa, sino si lo escuchas. En toda cultura sagrada, desde los rituales del fuego de los Andes hasta la respiración en el Himalaya, el camino hacia la manifestación comenzaba con la alineación emocional. Y, sin embargo, a pocos se les enseña a sentir conscientemente. A menos aún se les enseña a confiar en lo que sienten. Pero una vez que recuerdas esto, una vez que abres la puerta interior, algo profundo ocurre. El velo entre el pensamiento y la realidad se disipa. Y comienzas a vivir, no por defecto, sino por diseño. ¿Qué sucede cuando el corazón se convierte en el capitán de tu viaje? Ese misterio se desvela aún más en las prácticas que canalizan este poder. Prácticas diarias de control energético. Dominar la energía no es exclusivo de monjes en templos silenciosos ni de sabios perdidos en cuevas de montaña. Es un camino disponible para toda alma que elija despertar, comenzando no con grandes rituales, sino con prácticas conscientes y cotidianas. En realidad, la energía se moldea más por la constancia que por la intensidad. Los chamanes del antiguo mundo lo sabían y enseñaban que pequeños actos sagrados, repetidos a diario, podían abrir puertas al poder. La respiración, la postura, la luz y el pensamiento. Estas son las herramientas del alquimista moderno. La forma en que te levantas por la mañana, la forma en que respiras cuando nadie te ve, los alimentos que ingieres. Cada acción armoniza o fractura tu campo energético. En pergaminos antiguos,
Ocultos durante mucho tiempo por instituciones religiosas, la respiración se describía como el vínculo que conecta lo físico con lo espiritual. La respiración profunda y rítmica calma el sistema nervioso, equilibra los hemisferios cerebrales y activa el campo cardíaco. Pero más allá de la biología, reivindica el momento presente. Los místicos sabían que donde fluye la respiración, fluye la energía. La visualización es otro arte sagrado, practicado en silencio por profetas y videntes. Cuando mantienes una imagen en tu mente y la impregnas de emoción, no solo imaginas, sino que invocas. La mente se convierte en el lienzo, el sentimiento en el pincel, y juntos reescriben el mundo que te rodea. La hidratación, la luz solar y el movimiento pueden parecer triviales, pero son canales de energía cósmica. El agua no es inerte, es portadora de memoria y frecuencia. En los rituales andinos, se oraba por el agua antes de consumirla, transformándola en intención líquida. La luz solar no es solo calor, es portadora de códigos que activa fibras, latentes en tu estructura celular. Tu postura, a menudo pasada por alto, dicta el flujo de energía a través de los meridianos de tu cuerpo. Quienes caminan encorvados por la vergüenza emiten contracción. Quienes se elevan con confianza proyectan expansión. Estas prácticas no son clichés espirituales, sino planos de arquitectura energética. Los guardianes de textos prohibidos conocían el poder del ritmo y la repetición. Por eso los templos antiguos resonaban con cánticos, mantras y gestos rituales realizados al amanecer y al anochecer. No se trataba de actos de adoración, sino de tecnologías de alineación. Al meditar a diario, aunque sea por unos minutos, reajustas tu campo electromagnético, silencias la estática, te recalibras. Empiezas a recordar quién eres bajo el ruido, y desde esa quietud, tu energía se convierte en un imán para la claridad, la sanación y la manifestación. Esta es la ciencia perdida del alma, el arte olvidado de la alquimia interior, practicada no mediante el esfuerzo, sino mediante la resonancia. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué hay más allá de estos rituales cotidianos? Si la energía se puede sentir, moldear y almacenar, ¿se puede compartir? ¿Se puede entrelazar a través del espacio y el tiempo? La respuesta, antes descartada, como fantasía, emerge ahora a través de los pasillos de la física cuántica y la sabiduría ancestral. No solo estás gestionando la energía, te estás preparando para adentrarte en un misterio mayor, uno que conecta todas las mentes, todos los corazones, en un campo de potencial infinito. Y para aprovechar verdaderamente este poder, debemos ir más allá de la práctica y adentrarnos en la arquitectura de la realidad misma. La física cuántica en la vida cotidiana. En el momento en que dejamos de ver la física cuántica como una teoría abstracta y comenzamos a vivirla como una realidad espiritual, el velo se desvela. El cosmos no está distante. Está entrelazado con tu respiración, tus emociones y tus decisiones. Puede que los antiguos no conocieran la terminología de superposición o entrelazamiento cuántico, pero vivían en armonía directa con esos principios. En sus templos de piedra y fuego enseñaban que todo está conectado y que el tiempo no es una línea, sino un bucle que se plega sobre sí mismo como la geometría sagrada. Vivir cuánticamente es reconocer que tu atención selecciona qué versión de la realidad se vuelve real. No eres un espectador, eres quien selecciona. Considera la superposición, la idea de que todos los resultados existen simultáneamente hasta que te concentras. Esto se alinea con las enseñanzas esotéricas que afirman que todo futuro posible ya está escrito en el campo akáshico, un vasto e invisible archivo de memoria cósmica. Lo que visualizas, lo activas. Lo que temes, lo alimentas. Cada elección no es simplemente una decisión, sino un acto cuántico que da forma a infinitas posibilidades. De esta manera, tu vida no es lineal, sino estratificada. Con cada nuevo pensamiento o sentimiento, pasas de una realidad a otra. Los místicos de Persia lo llamaban caminar entre mundos.
un arte sutil transmitido de generación en generación en poesía codificada y manuscritos prohibidos. El entrelazamiento también refleja los vínculos del alma. Cuando dos partículas se conectan, sin importar la distancia entre ellas, responden entre sí al instante. Esto no es ciencia ficción, es el redescubrimiento de la ancestral sabiduría. Explica por qué sentimos las emociones de un ser querido a través de los océanos o percibimos el peligro antes de que llegue. Las relaciones no son meramente emocionales, son contratos energéticos, unidos por hilos invisibles. Cuando tu energía cambia, la red que te rodea se reestructura. Por eso, sanarse a uno mismo a menudo sana a otros sin necesidad de decir una palabra. Esta es la magia invisible que nos une. La ciencia sagrada que una vez estuvo oculta en los textos prohibidos. Luego está el efecto Zenón cuántico, una idea a la vez desconcertante y reveladora. La realidad se congela bajo la observación. Cuanto más tiempo mantengas la concentración, más tiempo se mantendrá algo en su lugar. Aplica esto a tus deseos. Si regresas constantemente a tu visión, anclándola con la emoción y la creencia, esta comienza a estabilizarse en tu línea temporal. Esto no es superstición, sino la aplicación espiritual de la ley cuántica. Los monjes de monasterios remotos lo practicaban intuitivamente meditando en un solo símbolo o palabra durante días. No estaban rezando, estaban programando el campo. Tú puedes hacer lo mismo. Tu realidad espera instrucciones. Pero aquí reside el misterio más profundo. Si las leyes cuánticas rigen la realidad y tu conciencia las moldea, ¿qué sucede cuando un colectivo comienza a despertar? ¿Qué sucede si millones sincronizan su enfoque, elevan su vibración y recuperan su alineación? Es entonces cuando la matriz tiembla. Es entonces cuando las líneas de tiempo cambian. Y esta es la encrucijada que enfrentamos ahora. Desde los misterios ocultos hasta el pulso energético del despertar moderno, el llamado es el mismo. Recuerda tu poder, reclama tu resonancia y comienza a caminar no como quien reacciona, sino como quien crea, porque este no es el final del misterio. Es simplemente el comienzo de la iluminación. ¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre la realidad fuera una mentira diseñada para mantenerte dormido? ¿Qué pasaría si tus pensamientos no fueran mero ruido mental, sino comandos invisibles, dando forma al tejido de la existencia que te rodea? ¿Y si la fuerza que siempre has buscado, allá afuera, en las estrellas, en los templos, en los pergaminos antiguos, en realidad estuviera latiendo dentro de ti todo este tiempo? Hoy no solo estás viendo un video más, te invitamos a una dimensión oculta, una que opera más allá de la lógica y de la creencia. Esto no es autoayuda, es conocimiento prohibido, tejido a partir de la sabiduría ancestral, energizado por misterios ocultos y encendido por la misma energía cósmica que creó las galaxias. Estás a punto de descubrir la antigua ciencia de la manipulación de la energía. Cómo doblar la realidad no con la fuerza, sino con resonancia. Cómo acceder a la alquimia interior que estaba encerrada en textos prohibidos. Y cómo reprogramar tu conciencia para convertirte en el arquitecto de tu vida. Pero una advertencia: una vez que veas esta verdad, no podrás ignorarla.